Un saludo a todos, buena tarde. Como lo compartí en vivo en el Face, eh, hoy quiero compartir con ustedes a través de este video esta enseñanza del profeta Ezequiel, que sé que nos va a ayudar en estos tiempos y en todos los tiempos. Por eso los invito a que en la medida en la que puedan lo compartan, para que eh, si hay alguien que esté atravesando por una situación difícil, de una situación lejos de Dios, alguien en su vida personal, en su vida familiar, en su vida comunitaria, pueda tener a través de esta palabra, una palabra de consuelo, una palabra de restauración, porque lo que vamos a ver del profeta Ezequiel es un texto a lo mejor ya conocido y reflexionado por muchos o muchas veces, pero cada vez el Señor creo que tiene algo más que decirnos. Yo lo compartí hace poco, una semana, en una comunidad aquí en El Paso, y realmente lo que el Señor me inspiró y lo que el Señor por medio de su Espíritu Santo puso en mi vida y en mi corazón para la comunidad, pues fue algo diferente a lo que yo ya había reflexionado, a lo que yo había vivido alguna vez. Porque es la historia del profeta Ezequiel que habla de parte de Dios a través de una visión que el Señor le da al profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel se encontraba obviamente dentro del pueblo de Israel en el exilio en Babilonia. Fueron llevados por el rey Nabucodonosor. Obviamente el profeta Jeremías, el profeta que le antecede, había hablado al pueblo de Israel de que cambiaran su vida, cambiaran su conducta, porque si no el Señor los iba a exiliar, o sea, los iba a llevar exiliados. Y efectivamente así fue, ¿verdad? Fueron exiliados, fueron sacados de Israel y fueron llevados en cautiverio por el rey Nabucodonosor a Babilonia. Estuvieron allá en el destierro. Y el profeta Ezequiel obviamente habla en este destierro. Si Jeremías previno el destierro, Jeremías habló al pueblo que si no se convertía, que si no se volvía a Dios, pues iban a ser exiliados, iban a ser sacados fuera, y así sucedió, porque el pueblo no le quiso escuchar, porque el pueblo no quiso volverse a Dios, o porque el pueblo simplemente no quiso escuchar a Jeremías. Y entonces el profeta Ezequiel habla ya en el exilio. El profeta Ezequiel se encontraba ahí exiliado junto con el pueblo, y el, el, Dios lo levanta a Ezequiel para que anuncie al pueblo la restauración, para que anuncie al pueblo que así como han sido dispersados, así el Señor los reunirá. Y entonces es muy interesante esta visión que tiene él de los huesos secos, porque creo que tiene mucho que decir a nuestra vida en estos tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Y porque la palabra de Dios es actual, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz. Entonces es un texto muy interesante, muy lleno de esta promesa de Dios. De hecho, el profeta Ezequiel es el que habla también de la promesa de la antigua alianza, bueno, que ha hecho Dios con el pueblo, pero que vendrán tiempos, que pactará una nueva alianza, que no será como esa alianza que hizo con sus padres en el desierto, sino que pondré mi ley en su corazón. Se estaba hablando obviamente de los tiempos que llegarían del Espíritu Santo, de esa promesa. Pero en esta ocasión está hablando a Ezequiel, o le habla a Ezequiel y le muestra una visión del valle de huesos secos, y obviamente Dios le dice a Ezequiel lo que tiene que hacer, y al final el Señor habla al pueblo de Israel y le dice esos huesos secos, ese es el pueblo de Israel, ¿verdad? Sobre el cual el Señor promete una restauración. Por eso es bien importante, hermanos, en la medida en lo que lo escuchemos, que lo reflexionemos, podamos compartirlo, para que en algún momento alguien esté atravesando alguna situación en la que se siente atribulado, caído, cansado, lejos de Dios, ¿verdad? Se dé cuenta de que hay una promesa de restauración como la hubo para el pueblo de Israel, de que Dios los haría volver del cautiverio, porque además de que fueron exiliados, es decir, de que fueron sacados de Israel y fueron llevados a Babilonia, también aparte destruyeron el templo que había construido Salomón, y pues habían destruido Israel. Entonces fueron sacados de Israel, fueron llevados en cautiverio, y obviamente fue destruido Israel, fue destruido el templo que se había construido por el rey, por Salomón, y pues entonces cuando regresaran del cautiverio, pues no iban a tener, su ciudad estaba destruida y el templo también había sido destruido. Entonces el pueblo necesitaba ser consolado, el pueblo necesitaba ser restaurado, el pueblo necesitaba saber que Dios estaba con ellos. Aunque el pueblo le fuera infiel, Dios permanecía siempre fiel. Por eso en el capítulo 37 del libro del profeta Ezequiel, dice el profeta que la mano de Yahvé se posó sobre mí, y Yahvé me hizo salir por medio de su espíritu
y me depositó en medio de un valle que estaba lleno de huesos humanos. O sea, era una visión de los huesos, ¿verdad? Era una visión que Dios le estaba dando al profeta Ezequiel, obviamente en relación al pueblo de Israel. Y entonces dice que lo llevó en medio de un valle que estaba lleno de huesos humanos. Y me hizo recorrer el valle en todos los sentidos. O sea, lo hizo como que llevarse y para que se diera cuenta y entrara en conciencia de lo que ahí iba a pasar, de lo que ahí representaba y de lo que Dios quería que transmitiera al pueblo. Por eso es bien importante, hermanos, porque el profeta es el que habla en nombre del Señor, el profeta es el enviado, el profeta es el que habla palabra de Dios, el profeta es el que transmite el mensaje de Dios, ¿verdad? Y por eso Dios lo que le interesaba era que el profeta se diera cuenta y entendiera qué era lo que allí iba a pasar, qué era lo que quería que le dijera al pueblo de Israel. Por eso dice que lo llevó, que lo hizo recorrer el valle en todos los sentidos, como tomándolo de la mano, me imagino, y haciéndole ver por un lado y por el otro lo que ahí había. Huesos secos, huesos humanos, ¿verdad? También tenemos que entender, ¿verdad? Si nosotros alguna vez, si podemos imaginarnos lo que además de que esos huesos, ¿verdad? Había ahí, esos huesos humanos, ¿verdad? Pues de qué se iba a tratar aquello, ¿verdad? Que era lo que iba a pasar ahí, lo que Dios iba a hacer. Por eso Ezequiel necesitaba tener bien conciencia y también para que pudiera explicarle al pueblo y pudiera transmitir de parte de Dios lo que él quería decirle al pueblo de Israel. Entonces dice que lo hizo recorrer el valle en todos los sentidos. Los huesos esparcidos por el suelo eran muy numerosos y estaban completamente secos. O sea, como cuando hemos visto algún animal disecado, como cuando hemos visto un animal en alguna llanura, ¿va? O podemos imaginarnos los huesos esparcidos, sin movimiento, sin piel, secos completamente, o sea, como diciendo, no había posibilidad humanamente que esos huesos pudieran recobrar vida o ¿qué iba a hacer con esos huesos? Eran huesos humanos, pero eran huesos secos, estaban esparcidos, estaban separados, estaban unos por un lado, otros por el otro. Entonces, pues no había vida ahí, no había nada, no había vida. Eran huesos secos, era muerte, era mal olor, era desesperación, era olvido, ¿verdad? Estaban completamente secos, apunta el profeta Ezequiel. Entonces me dijo, Dios, hijo de hombre, o sea, diciéndole hijo de hombre, ser humano, o sea, tal vez pueda parecer imposible. En esta ocasión, cuando la escritura habla aquí en este texto de hijo de hombre, no se está refiriendo a la expresión que usa de el hijo del hombre como Jesús, sino aquí en el profeta Ezequiel, pues estaba diciéndole, recuerda que eres un ser humano, recuerda que eres un humano, y lo que vas a ver, tal vez no lo puedas creer o tal vez te sea difícil de comprender. Pero, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Como diciendo, a lo mejor en el pensamiento humano, como persona, como ser humano, a lo mejor te pueda parecer imposible que estos huesos secos puedan revivir. Entonces Dios le dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Tú como humano, tú como persona, tú como profeta, ¿tú piensas que estos huesos podrán revivir? Y entonces él respondió, Yahvé, tú lo sabes. O sea, tú sabes que sí, tú sabes lo que quieres hacer, tú lo sabes todo, tú eres el Dios de lo imposible, ¿verdad? Entonces me dijo, profetiza con respecto a estos huesos secos y les dirás, huesos secos, escuchen la palabra de Yahvé, hermanos, porque para los huesos secos, nada mejor que escuchar la palabra de Yahvé. Para nuestras vidas secas, para nuestras vidas dispersas, para nuestras vidas que parecen muertes, para nuestras comunidades, para la situación que estamos viviendo, para tu vida familiar, para tu vida personal, para cualquier situación que puedas estar viviendo, nada mejor que escuchar la palabra de Yahvé, porque la palabra de Dios da vida, porque la palabra de Yahvé es la que transforma. Entonces, por eso les dijo, ¿piensas que podrán revivir estos huesos? Y yo respondí, Señor, tú lo sabes todo, ¿verdad? Me dijo, profetiza con respecto a estos huesos, o sea, diles, háblales de mi parte a estos huesos secos. Pero ¿qué sentido tiene hablarle a huesos secos? Bueno, porque Dios es el que puede dar vida ahí donde hay muerte, ahí donde hay sequedad, ahí donde no hay. Ahí dice el profeta Isaías, Él abrirá caminos donde no los hay, ¿verdad? Trazará veredas, rutas ahí donde no hay, ¿verdad? Entonces haré un camino ahí donde está la estepa, donde está la hierba, donde está, dijo, no lo notan, no lo notan lo que estoy haciendo, dice el profeta Isaías. Bueno, porque Dios es capaz de abrir caminos donde no los hay. Entonces Dios es capaz de devolver vida donde hay sequedad, donde hay tinieblas, donde hay oscuridad, donde hay muerte, donde hay sufrimiento, donde hay desolación, donde hay desesperanza. Dios es el que puede infundir vida, pero esto solamente le dijo al profeta, ¿va? Profetiza con respecto a estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra de Yahvé.
¿verdad? Escuchen la palabra de Yahvé, hermanos. Si queremos recobrar vida, si queremos que nuestros huesos se recubran de carne, si queremos que nuestras comunidades tengan vida, si queremos que nuestras familias, que nuestra persona, que nuestra situación que estamos viviendo, escuchemos la palabra de Yahvé, abramos el corazón a la palabra de Yahvé, porque es solamente lo que puede tener vida. Carta a los Hebreos, ¿verdad? La palabra de Dios es más penetrante que espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu y deja al descubierto los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, escuchen la palabra de Yahvé. Esto dice Yahvé a estos huesos: haré que entren ustedes un espíritu y vivirán. Pero estaban completamente secos, estaban dispersos. Por eso, hijo de hombre, aunque te sea difícil, imposible como ser humano, como limitado, haré que estos huesos vuelvan a vivir. Pondré un espíritu, pondré mi espíritu en ellos y vivirán. Pondré un espíritu y vivirán. Pondré en ustedes nervios. Haré que brote en ustedes la carne, extenderé en ustedes la piel, colocaré en ustedes un espíritu y vivirán. Y sabrán que yo soy Yahvé, el que todo lo puede, que no hay otro Dios fuera de mí. Sabrán que yo soy el que doy vida. Sabrán que yo soy el que transforma. Sabrán que yo soy el que tengo la vida. Sabrán que yo soy la vida. Sabrán que yo puedo infundir mi espíritu, como en el principio, el libro del Génesis, cuando Dios creó al hombre, ¿verdad? Y entonces sopló sobre él aliento de vida y el hombre tuvo vida. Entonces, no es suficiente que los huesos fueran cubiertos de piel, que los huesos se cubrieran de carne, que los huesos se pusieran de pie, sino que era necesario que el Señor infundiera en ellos espíritu, un espíritu para que vivan, ¿verdad? Por eso pondré en ustedes nervios, haré que broten ustedes la carne, extenderé en ustedes la piel y colocaré en ustedes un espíritu y vivirán y sabrán que yo soy Yahvé y que fuera de mí no hay otro Dios. Porque el mundo tiene que saber, hermanos, que fuera de nuestro Dios no hay otro Dios, que es el único, capaz de abrir un camino donde no hay, capaz, hermanos, de no apagar la mecha que aún humea, capaz, hermanos, de dar vida y donde hay muerte, donde hay sequedad, donde hay dispersión, donde hay desunión, donde hay oscuridad, donde hay soledad, donde hay angustia, donde no hay esperanza. Dios es capaz porque Él es Yahvé, ¿verdad? Porque Él es el único Dios. Ustedes sabrán y nosotros lo podemos saber, pero el mundo lo tiene que saber, que es Dios el único que puede dar vida a los huesos secos, hermanos. Entonces hice según lo que se me había ordenado, porque el profeta es aquel que hace lo que Dios le ordena. El profeta es aquel hombre que hace y que habla de parte de Dios y que transmite palabra de vida, que transmite palabra viva, que transmite palabra tal vez que reprenda, tal vez que dé esperanza, tal vez que dé consuelo, como en este caso, tal vez que restaure, porque el pueblo de Israel necesitaba ser restaurado cuando viniera del exilio, porque no tenía esperanza, porque se habían acabado tal vez sus esperanzas ahí, porque su ciudad había sido destruida y aparte su templo había sido destruido, pero entonces Dios promete restauración, como Dios promete restauración para nuestras vidas. Hice según lo que se me había ordenado y mientras profetizaba se produjo una gran agitación. Eran los huesos que empezaban a moverse, eran los huesos que empezaban a tener vida, eran los huesos que Dios empezaba a cubrir con piel, con carne. Produjo una gran agitación como la que se produce, hermanos, cuando llega el poder de Dios a nuestra vida, como se produce ese ruido que se produjo cuando el Espíritu de Dios en Pentecostés, el Espíritu Santo, fue derramado ahí en aquel Pentecostés, ¿verdad? Como cuando es la presencia de Dios que se hace manifiesto, como un viento impetuoso, como una ráfaga, como una agitación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la presencia de Dios, es el poder de Dios ahí. Los huesos se acercaron unos a otros porque Dios ahí cuando da vida, cuando pone vida, hermanos, es capaz de hacer que esos huesos empiecen a juntar. Por eso cuando usted y yo estamos en Dios, cuando usted y yo después de ser restaurados, Dios, su poder, su amor, su gracia, su misericordia, es capaz, hermanos, de juntarnos de todos los lugares donde nos hemos dispersado, de nuestra soledad, de nuestra angustia, donde hay muerte, donde hay dolor, donde hay llanto, donde hay desunión. Hermanos, Dios es capaz de poner unión, de poner vida, ¿verdad? Y de que esos huesos recobren vida. Entonces miré y vi cómo se cubrían de nervios, brotaba la carne y se extendía sobre ellos la piel, pero no había en ellos espíritu, porque de qué sirve que los huesos estén teniendo piel, estén teniendo carne, de qué sirve que nosotros podamos tener piel, carne, ojos, manos, brazos, todo lo que estamos en nuestro cuerpo constituido, si no tenemos esa presencia de Dios en nuestras vidas. Si nuestras comunidades no tienen esta presencia de Dios, hermanos, están secas, están con piel, con carne, somos hombres y mujeres, pero no tenemos vida, no tenemos el Espíritu de Dios, no tenemos ese aliento de Dios, ese Espíritu que nos da la vida y que nos hace que nos recubramos, que nos hace que nos movamos, que nos hace que caminemos, que nos hace que volvamos a tener esperanza, ¿verdad?
pero en ellos no había en ellos espíritu, eran solo carne, eran solo piel, pero no había espíritu, no había esperanza, no había vida, ¿verdad? Como muchos de nosotros que podamos caminar, o mucha gente que usted puede conocer que camina, que trabaja, que vive, que sale y regresa, pero que camina como un zombie, como un muerto en vida, como sin esperanza, ¿verdad? Como sin esperanza, porque hay gente que no tiene esperanza, ¿verdad? Y es muy interesante porque el otro día que me dirigía yo a Ciudad Juárez por uno de los puentes, al llegar a la caseta, y saludé a la persona, a la joven que estaba ahí, y la joven realmente tenía un aspecto un poco fruncido, y llegué y saludé y no contestó, ¿verdad? Volteé a ver su rostro y su rostro estaba como compungido, como de esa persona que te encuentras que como que vive la vida pero no vive. Y entonces le dije, sonría, le dije, Dios le ama, ¿verdad? Sonría, Dios le ama, ¿verdad? Porque pues no puedes ponerte a juzgar, a criticar y es que ¿por qué? O sea, solamente ella sabe lo que hay en su vida, pero tal vez estaba sin vida, sin esperanza, en amargura, en soledad. Y entonces ahí donde no hay vida, ahí el Señor quiere poner su vida, ¿verdad? Por eso el Señor quiere y dice a estos huesos secos y le dice a Ezequiel, profetiza sobre esos huesos secos, pero no había en ellos espíritu, había solo piel, solo carne. A veces así caminamos nosotros, solo con nuestra piel, con nuestra carne, con nuestro cuerpo, pero sin el Espíritu de Dios, sin la vida de Dios. Entonces me dijo, profetiza, hijo de hombre. De nuevo, profetiza, hijo de hombre. ¿Verdad? En tu humanidad, en tu limitación, no sabes lo que va a suceder, no sabes lo que yo soy capaz, no te imaginas, como dice el apóstol, ¿verdad? Ni el ojo ha visto, ni el oído ha escuchado, ni en mente alguna en corazón de hombre ha llegado a pensar. Puedes subir el pensamiento de lo que Dios puede y es capaz de hacer por los que le aman. Y entonces, profetiza, hijo de hombre, llama al Espíritu, dirás al Espíritu, esto dice Yahvé, Espíritu, ven desde los cuatro vientos, soplas sobre estos muertos para que vivan, ¿verdad? Dios le dice al profeta, llama al Espíritu, profetiza al Espíritu, dile al Espíritu, Espíritu, ven desde los cuatro vientos del norte, sur, este y oeste, ven y llena y da vida, ¿verdad? Ven desde los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que vivan, ¿verdad? Porque hermanos, Dios está dando promesa de restauración, Dios está restaurando, Dios quiere restaurar al pueblo que se ha alejado, que ha ido en cautiverio, que ha tenido que ser exiliado, porque el pueblo, Dios ha tenido que hacer para que el pueblo entienda, ¿verdad? Para que el pueblo se dé cuenta de que solamente hay un Dios que se llama Yahvé de los ejércitos, para que el pueblo se dé cuenta que Dios, si lo ha dispersado, si el pueblo está en cautiverio, ¿verdad? Ha tenido que ser porque es un pueblo de cabeza dura, pero que Dios lo quiere hacer volver a Él, porque Dios es un Dios que ama, porque Dios es un Dios que ha prometido, aunque pases por el agua no te ahogarás, aunque pases por el fuego no te quemarás, porque ahí podemos ver la misericordia de Dios cuando el pueblo se va, cuando el pueblo está fuera, cuando el pueblo está lejos de Dios, cuando el pueblo se siente solo, abandonado, cuando el pueblo no escucha por más que le hablen, pero cuando el pueblo se va, cuando el pueblo regresa, cuando el pueblo se arrepiente, cuando el pueblo clama a Dios, entonces Dios le hace volver. Dios tiene promesa de restauración para tu vida, para mi vida, ¿verdad? Para nuestras familias, para nuestro país, para nuestra ciudad. Si el pueblo se vuelve a Él, Dios tiene promesa de restauración. Dios puede hacernos volver. Dios nos hace volver. Y no nos hace volver para echarnos en cara nuestro pecado, sino nos hace volver para que nosotros podamos seguir viviendo y podamos seguir experimentando y podamos seguir dándonos cuenta que Él es un Dios que nos ama, que está siempre pendiente de nosotros. Entonces el profeta le profetiza, le habla al Espíritu, ven desde los cuatro vientos, sopla sobre estos muertos para que vivan. Por eso si hay algún muerto que me está viendo espiritualmente, fuera de Dios, lejos de Dios, desterrado, ha caído en situación de pecado, ha desobedecido a Dios, ha hecho lo que puedes decir, ni te imaginas, Armando, lo que yo soy capaz y he sido capaz de hacer. No me puedo imaginar, porque sin el Espíritu, cuando nos alejamos de Dios, somos capaces de hacer cosas que no imaginamos, ¿verdad? Lejos de Dios, pero también Dios es capaz de hacer cosas que no imaginamos cuando regresamos a Él. Por eso, si tú te sientes muerto, si tú te sientes lejos, si tú te sientes herido, si te sientes atormentado, si te sientes sin esperanza, si te sientes que Dios se ha alejado, que Dios se ha ido, Dios te promete tiempo de restauración. Dios te está esperando. Dios te quiere hacer regresar. Dios hace regresar a su pueblo de la cautividad. Y Dios te quiere hacer regresar de la cautividad en la que has caído. Entonces dice
Después de que el profeta sopla y habla sobre eso, al espíritu que sople de los cuatro vientos sobre esos muertos para que vivan. Y entonces profeticé según la orden que había recibido y el espíritu entró en ellos, recuperaron la vida, se levantaron sobre sus pies, era una multitud grande, inmensa. ¿Verdad? No eran unos cuantos, como decía hoy la palabra que cuando le pregunta, hoy la liturgia de hoy, cuando le preguntaron a Jesús, ¿cuántos son los que se salvan? Son pocos los que se salvan. Jesús no dijo si eran pocos, eran muchos. Jesús dijo, entren por la puerta angosta, ¿verdad? Porque muchos tratarán de entrar y no podrán. Entonces, no dijo cuántos, porque Jesús quiere que todos los hombres se salven. Por eso dice que era una multitud inmensa. La que ahí estaba, la que después de soplar sobre ellos espíritu, era una multitud inmensa, se levantaron sobre sus pies, era una multitud grande, inmensa. Yahvé me dijo entonces, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. O sea, Dios le estaba, en una visión, Dios le estaba avisando a Ezequiel que él los haría volver, que él los restauraría, por eso lo llevó a ese valle para que Ezequiel profetizara y diera esperanza a un pueblo que estaba desanimado, que estaba hambriento, que estaba necesitado, porque estaban lejos, porque estaban en cautiverio, porque estaban lejos de su patria, porque estaban fuera de Israel y aparte su templo había sido destruido. Es como decir, la presencia de Dios no estaba. Acuérdense que para ellos Dios, ahí el templo lo era todo. El templo, ahí era donde estaba Dios, ahí era donde se adoraba a Dios, ahí era donde habitaba Dios. Y entonces ellos al ser el templo destruido no tenían un lugar para adorar, no tenían un lugar para encontrarse con Dios. Por eso ahora en nuestros tiempos, en los tiempos que vivimos de la gracia, nuestro cuerpo es el espíritu, es la morada, es el templo donde Dios habita. Y podemos adorarle, y podemos alabarle, y podemos glorificarle. Pero si estamos lejos, si estamos exiliados, si estamos lejos por nuestro pecado, entonces Dios nos invita a volver y nos restaura y restaura este templo para que nosotros podamos adorarle, para que nosotros podamos glorificarle, para que nosotros podamos seguir siéndole fieles, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece siempre fiel. Ese es nuestro Dios y nos enseña a través de esto la fidelidad, su fidelidad, ¿verdad? Entonces, nuestros huesos, Yahvé me dijo entonces, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ahora dicen, nuestros huesos se han secado, nuestras esperanzas han muerto, hemos sido rechazados, o sea, porque estamos lejos de Israel, el templo ha sido destruido, estamos en esclavitud, estamos en exiliados, estamos lejos de nuestra patria, estamos con el Babilonia, estamos en el pecado, estamos en la ciudad del pecado, estamos lejos de Dios, hemos defraudado a Dios, nos hemos apartado de Dios, hemos desobedecido a Dios, y entonces se sienten ellos, ¿verdad? Se han secado, nuestros huesos se han secado, nuestras esperanzas han muerto, hemos sido rechazados. Por eso profetiza, les dirás esta palabra de Yahvé, voy a abrir las tumbas de ustedes, voy a sacarlos de la oscuridad, voy a sacarlos de la muerte, voy a levantarlos, voy a traerlos de nuevo, voy a perdonarlos, voy a purificarlos, voy a poner en ustedes vida, voy a poner en ustedes un nuevo corazón, voy a poner en ustedes nueva esperanza, el templo será reedificado, el templo será reconstruido, ¿verdad? Los haré volver del cautiverio, ahí donde los dispersé, ¿verdad? Porque ustedes no quisieron escucharme, porque ustedes no se alejaron de mí. Entonces les dirás estas palabras de Yahvé, voy a abrir las tumbas de ustedes, oh pueblo mío, haré que se levanten de sus tumbas y los traeré de vuelta a la tierra de Israel. ¿Verdad? Entonces cuando haya abierto sus tumbas y los haya hecho levantarse, sabrán que yo soy Yahvé. Pondré en ustedes mi espíritu y vivirán y los estableceré en su tierra y sabrán que yo Yahvé lo dije, lo hice. Palabra de Yahvé. Voy a abrir sus tumbas, los regresaré, los estableceré en su tierra, o sea, les devolveré la tierra, los traeré de nuevo, los haré levantarse, sabrán que yo soy Yahvé, los traeré de vuelta a la tierra de Israel, cuando yo haya abierto sus tumbas, cuando los haya levantado, cuando los haya hecho volver del cautiverio, pondré en ustedes mi espíritu, o sea, su espíritu. ¿Para qué? Decía el profeta más atrás, para que caminen según mis preceptos, para que vivan según mis leyes, para que ustedes ya no estén más en la oscuridad, para que ustedes ya no mueran, para que ustedes ya no vivan como muertos, para que ustedes ya no vivan como huesos secos, dispersos, alejados, sino que ustedes ahora tengan vida, para que ahora no sean solamente un conjunto de huesos, carne y piel, sino que ahora tengan vida. Por eso mi espíritu será, ¿verdad? Por eso mi espíritu lo infundiré en ustedes para que vivirán y los estableceré en su tierra y sabrán que yo Yahvé lo dije y lo hice, ¿verdad? Esta es una promesa de restauración, hermanos, donde Dios invita al pueblo y donde Dios levanta a este profeta llamado Ezequiel, ¿verdad? Que significa Dios es mi fortaleza, ¿verdad?
El profeta estaba siendo para el pueblo de Dios una fortaleza, porque Dios estaba hablando a través de ellos, porque Dios a través a través del profeta Ezequiel le da al pueblo la esperanza de la restauración. ¿Verdad? Los traeré de vuelta, abriré sus tumbas, ¿verdad? Ya no serán más huesos secos, sino que piel, carne y espíritu. Mi espíritu estará en ustedes para que ustedes vivan para siempre y los devolveré, los estableceré, ¿verdad? Y en esa tierra y para que ustedes sepan que yo soy Yahvé, que yo soy el Dios, que yo lo hice, ¿verdad? Y que no hay otro fuera de mí, ¿verdad? Es esta promesa de restauración que Dios para el pueblo de Israel comunicó a través del profeta Ezequiel, hermanos, ¿verdad? Para que el pueblo que se había alejado de Dios, para el pueblo que había sido desterrado, para el pueblo que no había escuchado a Dios, el cual Dios en este momento con esa promesa de restauración no le echó en cara su pecado y no le dijo por no obedecerme, por no hacer lo que yo les ordené, por no darse cuenta, sino que Dios le dolía, que el pueblo le dolía la actitud porque era su pueblo, ¿verdad? Y Dios permanecía siempre fiel a ese pueblo, a ese llamado que había hecho a ese pueblo. Por eso, ¿verdad? Cuando uno se aleja de Dios, cuando uno se va, cuando uno desobedece, cuando uno está lejos de Dios, lejos de la presencia, obviamente, hermanos, uno puede encontrarse con que solamente a veces en su vida, en mi vida puede haber huesos secos, donde ya no hay vida, donde Dios, donde no hay vida, ¿verdad? Donde a veces estamos como en la tumba muertos, donde nos escondemos, ¿verdad? Donde nos apartamos de Dios. Pero Dios quiere hacernos volver del cautiverio y Dios promete la restauración. Y Dios levanta hombres y mujeres para que seamos los encargados de dar esperanza a un pueblo que vive sin esperanza, para que seamos capaces de decir que Dios es fiel a su palabra, a su llamado, a su promesa. Y aunque nosotros cuántas veces nos hemos alejado de Dios, cuántas veces Dios le dijo a través del profeta Jeremías al pueblo, ustedes me han abandonado a mí, te has prostituido, te has ido detrás de otros dioses, te has buscado otros maridos, te has prostituido, ¿verdad? Por eso me abandonaste a mí, manantial de aguas vivas, fue manantial de aguas vivas, y se han hecho cisternas agrietadas que el agua no pueden retener, ¿verdad? Porque Dios les hablaba, porque Dios los invitaba a que volver, porque Dios los invitaba, ¿verdad? Si ustedes vuelven a mí, si se arrepienten, si dejan su mala conducta, ¿verdad? Entonces yo devolveré, los restauraré, ¿verdad? A través del profeta Jeremías, Dios habló fuertemente al pueblo antes de ser exiliados, pero el pueblo no escuchó. A Jeremías lo apresaron, Jeremías lo metieron en un pozo, Jeremías lo destruyeron, quemaron los libros donde Dios había escrito lo que le dictaba Jeremías, porque el pueblo no quería y lo querían destruir. Y al final el pueblo fue sacado de Israel, fue sacado del país de Israel y fue llevado a cautiverio. Y ahí el Señor levantó a Ezequiel. Ahí el Señor levanta a Ezequiel para que sea un profeta, para que sea un hombre que anuncie, que denuncie, ¿verdad? Pero que sobre todo anuncie la restauración de un pueblo que se había alejado, que estaba lejos de su Dios y que Dios lo lleva y que Dios los haría volver, ¿verdad? Que Dios los haría volver del destierro, de la cautividad donde ellos se habían ido, ¿verdad? El pueblo estuvo desterrado, estuvo lejos de su patria, estuvo lejos de Israel, ¿verdad? Estuvo en Babilonia, estuvo por el rey Nabucodonosor, ¿verdad? Estuvieron exiliados 20 años, el pueblo estuvo fuera de su tierra, pero como siempre ocurre con Dios, hermanos, que toma la iniciativa, Dios los hizo volver. Dios los llama y Dios les promete la restauración a través de esta visión del profeta Ezequiel que anuncia esa llanura o que ve esa llanura de los huesos secos. Y Dios le dice a Ezequiel, esos huesos son toda la casa de Israel, ¿verdad? Todo el pueblo de Israel. Esos huesos son a los que Dios llama, a los que Dios profetiza, a los que Dios restaura, a los que Dios vuelve a dar vida, a los que Dios pone piel, pone carne y pone sobre ellos su espíritu, porque repito, hermanos, ¿de qué serviría nuestra vida si el espíritu, si su espíritu no estuviera en nosotros? Si nosotros no tuviéramos su espíritu en nosotros, nosotros seríamos como unos huesos secos que van caminando, que tienen piel, que tienen carne, pero no tienen vida y no pueden experimentar la vida de Dios. Pero así como Dios promete la restauración para ese pueblo no somos nosotros hoy en estos tiempos, hermanos, es la iglesia de Dios, ¿verdad? Donde Dios promete restauración, donde Dios promete, ¿verdad?, que nos llenará de su espíritu, donde Dios sigue prometiendo que dará de su Espíritu Santo. Por eso
para nosotros, para ti que me escuchas, que me escucharás, ¿verdad? Que pasará un tiempo y volverás tal vez a escuchar, esta palabra seguirá siendo actual, ¿verdad? Dios promete la restauración. No importa dónde te encuentres, no importa dónde te hayas ido, hasta donde te hayas metido debajo de una cama, como escuché ahora en una hermana decir, ¿verdad? Que aunque te metas debajo de una cama, Dios ahí te puede encontrar y te puede sacar de ahí, te puede llamar y te puede consolar y te puede restaurar. No importa tus debilidades, no importa, ¿verdad?, en dónde has caído, que te han hecho que estés seco en tus huesos, en tu interior, en tu vida espiritual, que ya no tengas esperanza, que ya no tengas el ardor, que ya no tengas ganas de seguir, que tu vida se ha acabado, que tu vida se ha enfriado, que tu vida se ha apartado de Dios, que porque estás luchando cada día contra lo mismo, pero Dios promete una restauración, Dios promete soplar en tu vida. Dios, así como el pueblo de Israel, una vez más le da la oportunidad y lo invita a regresar para restaurarlo, para poner vida, para que vengan vida y poner en ellos su espíritu. Así Dios promete a nosotros, ¿verdad? En tu vida personal, comunitaria, familiar, donde te encuentres y como te encuentres, Dios siempre estará esperando y siempre levantará hombres o mujeres que son profetas de Dios para que anunciemos palabra de Dios al pueblo que lo necesita, ¿verdad? Por eso, hermano, así como este hombre llamado Ezequiel, ¿verdad?, fuerza de Dios, fortaleza de Dios, así como este hombre al que Dios le mostró la llanura, el valle de los huesos secos, cuando el pueblo sufría lejos en la cautividad, ¿verdad? Cuando ya no tenía la esperanza de regresar algún día porque su pueblo, su ciudad había sido destruida, su templo había sido destruido, se acabaron sus esperanzas. Ellos solamente, ¿verdad? Dice aquí el texto, dice que solamente eh, el, 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 el pueblo, ¿verdad? Estaba como muerto, estaba como angustiado, ¿verdad? Déjenme encontrar aquí donde lo que era lo que decía, ¿verdad? A el pueblo, porque el pueblo dice ahí en el verso 11, Yahvé me dijo entonces, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ahora dicen, nuestros huesos se han secado, o sea, nuestras vidas están secas, nuestras esperanzas se han terminado, ¿verdad? Nuestros huesos se han secado, nuestras esperanzas han muerto, hemos sido rechazados, o sea, ¿qué nos espera? ¿A dónde iremos, verdad? ¿Sí? Si estamos en la cautividad, aquí permaneceremos siempre, o si regresaremos alguna vez a nuestra ciudad, tendremos que reconstruir, tenemos que empezar de nuevo, pero no importa, hermanos, porque lo importante es que Dios nos hace volver, Dios nos invita a regresar. ¿Cuántas veces tendremos que empezar de nuevo? ¿Cuántas veces tendremos que levantarnos? Pero Dios promete la restauración siempre. Por eso, hermanos, no tengamos miedo a volver, no perdamos la fe, no perdamos la esperanza, no perdamos, hermanos, el deseo de ser rescatados y de ser restaurados. No importa nuestra vida, ¿verdad? Lo que importa es que el Señor nos ayuda y nos hace volver y quiere soplar sobre nosotros su espíritu, así como sopló sobre esos huesos secos y comenzaron a vivir y comenzaron a tener nueva vida y comenzaron a vivir, ¿verdad? Por eso, así como el Señor le dice al pueblo de Israel, yo los haré salir de sus tumbas, ¿verdad?, y los traeré de nuevo, ¿verdad?, y pondré mi espíritu en ustedes para que vivan, para que caminen según mí, para que se den cuenta que yo soy Yahvé, ¿verdad? Eso es lo mismo que Dios promete para nosotros en estos momentos en los que puedas estar atravesando. Por eso, hermano, tengamos siempre la esperanza en este Dios que nos ha llamado, que nos invita y que nos promete restaurarnos. Si en este momento tu vida necesita ser restaurada, si en este momento tu vida está sin esperanza, en aflicción, en amargura, ¿verdad?, permítele a Dios que con sus manos, que con su Espíritu Santo restaure tu vida, te dé una nueva esperanza, te dé una nueva oportunidad, infunda en ti una vez más su Espíritu para que vivas, para que no camines como un cadáver viviente, como hueso seco, sino para que camines con una vida nueva, con una vida restaurada, con una vida con su Espíritu Santo que Dios ha soplado, y para que tú puedas darte cuenta que es Yahvé de los ejércitos y que no hay otro Dios fuera de él, ¿verdad? Gracias, hermano. Un abrazo. Deseo verdaderamente que Dios siga restaurando tu vida, que le permitas a Dios restaurar tu vida ahí donde se pueda encontrar. No importa dónde te has alejado, no importa dónde te has exiliado. Dios te hará volver del cautiverio. Dios promete una restauración para tu vida. Y Él es Yahvé
el Santo de Israel. Y Él es el que lo ha dicho y Él es el que lo cumple. Porque aunque nosotros le seamos infieles, Él permanece siempre fiel. Te mando un abrazo y nos vemos en la próxima. Un buen inicio de semana y que Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Amén.